Comenzamos ya las claves de la tarde y seguimos hablando del techo de deuda. Esta tarde va a hacerse, como les decía antes, la revisión final del acuerdo alcanzado entre Biden y McCarthy y se va a votar mañana en el Congreso. Cada vez hay más y más dudas de que pueda salir adelante. De hecho, hace un ratito leía declaraciones de uno de los republicanos del Congreso diciendo que él no iba a votar a favor de ese acuerdo a pesar de que su líder, Kevin McCarthy, lo hubiera decidido así con Joe Biden. Bueno, ya les hemos hablado en muchas ocasiones de lo preocupante que es la cantidad de deuda que tiene que emitir Estados Unidos una vez se suspenda ese techo en cuanto se apruebe el acuerdo. Y hay estimaciones que dicen que de aquí a final del tercer trimestre se emitiría deuda por $1 billón. Se dice que hasta 2025 las necesidades de endeudamiento de Estados Unidos ascenderían a los 4 billones. Claro, 2025 es el año en el que ya acabaría ese acuerdo del techo de deuda al que se ha llegado este fin de semana. Ese acuerdo es hasta el 1 de enero de 2025, entonces ya vuelve a tener que negociarse ese techo de deuda, porque de momento en este acuerdo, se lo decíamos ayer, se suspende el techo de deuda, es decir, Estados Unidos tiene toda la libertad para seguir emitiendo deuda en este caso. Claro, al final emitir 4 billones hasta 2025 es básicamente, si hacemos unos cálculos muy rapiditos, emitir más de 2 billones al año, básicamente. Es un ritmo frenético y preocupante incluso. La gran duda ahora es hasta qué punto va a poder el mercado absorber todo ese papel, toda esa deuda, sin que la Fed tenga que volver a apretar el botón de encendido de la máquina de impresión de billetes, de impresión de dinero. Esa es una de las grandes dudas, porque todos estos años, desde la crisis financiera, la Fed ha estado ahí, funcionando como una especie de garante para el gobierno de Estados Unidos. El presidente de turno podía estar tranquilo en su despacho Oval, porque al final la deuda que fuera a emitir Estados Unidos y que no fuera vendida en los mercados porque no hubiera demanda, sería absorbida por el Banco Central, que estaba siempre ahí, siempre funcionando como garante de que todo ese proceso de emisión de deuda pudiera funcionar correctamente y que no le faltara ni un dólar a Estados Unidos. Pero ahora las cosas han cambiado. La Fed, lejos de estar comprando deuda, está reduciendo su balance. Pero ¿y si tuviera que actuar de repente y marcarse un Banco de Inglaterra, como cuando Andrew Bailey, el gobernador de la vieja dama de Threadneedle Street, tuvo que anunciar la compra de bonos de emergencia por ese lío que causó el mini presupuesto de Liz Truss allá por el mes de octubre más o menos del año pasado? Desde luego que eso es una de las grandes incógnitas y de las grandes amenazas ahora mismo, porque ojo, el quantitative tightening, hay muchos que dicen que todavía no está teniendo ningún efecto en mercado, pero ¿y si no lo está teniendo? Porque realmente tampoco se cree el mercado que lo vaya a tener que hacer en su conjunto, es decir, reducir totalmente ese balance o al menos en una gran cantidad. Bueno, desde luego que es una posibilidad este hecho de que la Fed al final tenga que intervenir y marcarse un Banco de Inglaterra, que bueno, cada vez está cobrando un poco más de sentido en los mercados. Hay que recordar que la cuenta general del Tesoro está prácticamente seca. Se lo veníamos contando en los últimos días, dándoles actualizaciones casi diarias de cuánto dinero tiene esa cuenta general del Tesoro de los Estados Unidos, que es con la que, bueno, pues el gobierno paga y también cobra determinadas transacciones que son las que hace prácticamente en el día a día. Y ojo a estos últimos datos, los del jueves pasado, que básicamente nos aseguran que esa cuenta, lo están viendo ustedes en pantalla, cerró ese día jueves con 39.000 millones de dólares. Es que eso es una cantidad irrisoria para que un país como Estados Unidos esté haciendo todos sus pagos solo con ese dinero, con 39.000 millones de dólares. Es que estamos hablando de dinero que podría tener en un momento determinado, por ejemplo, Apple, sin ir más lejos. Claro, en cuanto se suspende el techo de deuda, que va a ser próximamente cuando se apruebe ese acuerdo, y Estados Unidos pueda volver a emitir sin límite esta vez, claro, esa cuenta va a volver a engordar a un ritmo espectacular. Ahora, como decimos, está muy finita, apenas hay dinero, pero cuando Estados Unidos pueda volver a empezar a emitir deuda, ese dinero que va a conseguir en los mercados de deuda va a ir a parar a la cuenta general del Tesoro para pagar todas sus facturas, ya no solo a los funcionarios, sino facturas tan comunes como la factura de la luz de los edificios del gobierno de Estados Unidos. Claro, la pregunta es: ¿hasta qué punto el Tesoro va a poder colocarle esa deuda, toda esa deuda, a los inversores? Inversores
Además que, bueno, en algunos casos la gran mayoría serán inversores institucionales, pero hasta qué punto estos tienen el poder de absorción de todo ese dinero, de todo ese papel que tiene que emitir Estados Unidos. Concretamente estamos hablando, como les decía, de $1 billón de aquí al tercer trimestre, final del tercer trimestre, y es que estamos hablando pues de finales de verano, claro, esto es prácticamente en nada de tiempo, unos pocos meses, y estamos hablando de 4 billones en los próximos, no llega a 2 años, año y pico. Muchísimo dinero que tiene que emitir Estados Unidos y que, ¿quién lo va a comprar? Esa es una de las grandes dudas. Y es que al final estamos en una situación económica extremadamente delicada. La recesión, ya lo saben, está a la vuelta de la esquina. Es cierto que los bonos están ofreciendo rentabilidades importantes, 4, 5% en el caso de Estados Unidos. Pero claro, la bolsa está imparable. Hoy el Nasdaq, sin ir más lejos, les contábamos, el futuro, eso sí, los futuros del Nasdaq subiendo un 1,37. Si se ponen a pensarlo, como haya 3 días así, ya el Nasdaq en 3 días estaría superando la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a un año. Al final, es un claro rival para la deuda de Estados Unidos, lo que está pasando ahora con la bolsa y el hecho de que ahora pues esté subiendo con este ritmo. Y bueno, al final ya saben ustedes que el Tesoro, les decía, está pagando en torno al 4 o 5% anual, perfectamente lo que puede llegar a subir el S&P o el Nasdaq, sin ir más lejos, en un lapso tan solo de unos días, 1 o 2 semanas, en el mejor de los casos, en el momento en el que, por ejemplo, estamos ahora, que parece que todo es optimismo en los mercados financieros. Pero lo más grave de todo es que ahora ya no tenemos a la Fed de garante. Fíjense en ese gráfico que les estamos poniendo de The Balance. Hasta ahora el principal acreedor de Estados Unidos ha sido la Reserva Federal. Eso que ven de un color verde más o menos, verde agua, es la Reserva Federal. Es cuánto concretamente de toda la deuda que tiene emitida Estados Unidos está en manos de la Reserva Federal. Luego los mayores acreedores son los países, esa parte ahí amarilla, naranja que ven ustedes que, bueno, pues ahí lo califican como foreign, al final inversores extranjeros, países extranjeros que tienen deuda en, de Estados Unidos. Y bueno, por cierto, ya les avanzo que entre estos países inversores extranjeros, el principal, por ejemplo, es Japón, pero es que luego va China. Ya saben ustedes la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Sin ir más lejos, hoy China diciendo que no quiere que vaya Lloyd Austin a Singapur para reunirse con su homólogo de China, con el ministro de Defensa. Tensión asegurada, pero claro, China es uno de los principales acreedores de Estados Unidos y luego tenemos ya pues a fondos de inversión, fondos de pensiones, pero son una parte muchísimo más pequeña dentro de los acreedores de Estados Unidos. Así que si de ese gráfico eliminamos por completo la parte verde agua, es decir, Reserva Federal, nos quedamos con una parte muy pequeña. ¿De verdad creen ustedes que sin la ayuda de la Reserva Federal, sin esa parte verde, el mercado va a poder absorber esos 4 billones de dólares que se esperan que emita en deuda Estados Unidos hasta 2025 y no 2025 finales, principios, 1 de enero? Son muchos los que creen que la Fed no va a salir impune de esto y que al final ese QT, ese quantitative tightening, esa reducción del balance, es algo a lo que le quedan muy poquitos meses de vida, poquitos meses para desaparecer y que vuelva, al menos quizá de manera puntual, ese quantitative easing, igual que pasó en Reino Unido a finales del año pasado con el episodio de caos causado por ese mini presupuesto de Liz Truss. Quién sabe si ahora, cuando pues Estados Unidos se encuentre con la necesidad de emitir tantísimos billones de dólares y no tenga demanda suficiente como para poder cumplir con todas esas emisiones, hasta qué punto va a tener que recurrir de nuevo a la puerta de Jerome Powell. Bueno, hay que recordar que lo que pasó en Reino Unido fue que el plan de Liz Truss al final causó una venta masiva en bonos. Eso hizo también que, pues para muchos fondos de pensiones en Reino Unido hubiera unas pérdidas no realizadas muy importantes, y eso hizo al final que el Banco de Inglaterra tuviera que rescatar, hacer una intervención temporal para comprar bonos en una situación de emergencia. Es algo que hizo durante un tiempo determinado, luego dejó de hacerlo, pero claro, eso vino a ser una simple confirmación de algo que ya sabíamos y que es realmente la base del nuevo sistema financiero que han creado los bancos centrales, que nunca van a poder deshacer lo que ya han hecho y que nunca van a poder estar completamente desvinculados del mercado de renta fija, porque ellos al final son siempre el último recurso de los gobiernos cuando el mercado no puede absorber toda la deuda que necesitan emitir por todo el dinero que necesitan gastar. Claro, esto al final también puede suscitar otra duda: ¿hasta qué punto nos hemos metido de lleno por esto
en un mundo que va a ser infinitamente inflacionario? No lo sabemos, esta es solo una de las teorías que ahora mismo existen en el mercado y que indican a que la Reserva Federal no lo ha dicho todo, no ha tenido la última palabra en la compra de bonos, desde luego con todo lo que le queda por delante a Estados Unidos para emitir de deuda, que no se sabe si es muy sostenible, que solo la puedan colocar a los inversores y no a la Reserva Federal. Vamos con la siguiente clave de esta tarde, volvemos a hablar del petróleo, y es que el anuncio sorpresa de la OPEP de hace ya casi 2 meses apenas ha servido para apuntalar el precio del crudo. Ya les hemos contado en muchas ocasiones que el precio del petróleo incluso está por debajo de donde estaba antes del anuncio y que esto está poniendo muy nervioso a Arabia Saudí. Los precios del Brent ahora están en el entorno de los $75. A ver si nuestros compañeros nos pueden poner el gráfico del Brent para ver ahora, en el momento, cómo está cotizando el petróleo de referencia en Europa, el Brent. $75, lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, un poquito por debajo, en los 74,80 aproximadamente. Y claro, un precio tan bajo cuando se supone que la OPEP al final está recortando la producción de petróleo a un ritmo de 1 millón de barriles diarios, tiene a más de uno en Arabia Saudí haciéndose muchas preguntas, entre ellas, ¿es que acaso hay alguien que no esté siguiendo ese ritmo de reducción de petróleo? ¿Acaso Rusia no está siguiendo esa reducción de petróleo? Desde luego que tiene a muchos haciéndose esa duda dentro de Arabia Saudí. Y es que al final, bueno, ya saben ustedes que esto es algo que se decidió en conjunto dentro de Arabia Saudí, también dentro de varios países de la OPEP, pero es algo que también tuvo sobre todo en mente en primer lugar Rusia. Bueno, en el día de hoy nos fijamos un poco en este tema porque al final, como digo, pues es una de las dudas que ahora mismo se están haciendo desde Arabia Saudí, y no lo decimos nosotros, lo dicen fuentes directamente de este país en declaraciones este fin de semana a Wall Street Journal. Aseguraba el periódico que ha habido funcionarios de este país que han hablado con sus homólogos de Rusia y que se han quejado ante ellos y que les han pedido, por favor, cumplid con esas restricciones y con esas, promesas, ¿no?, de recortes de producción de petróleo. De hecho, según Wall Street Journal, hay datos que aseguran que Rusia sigue bombeando petróleo en grandes volúmenes y que eso al final le ha ayudado también a maximizar sus ingresos. En el día de hoy, por cierto, estaremos con Jorge Morales de Labra para poder contrastar un poquito esto. Si es cierto que los países al final de la OPEP no tienen obligación de dar los datos correctos de la producción de petróleo, y si es verdad que Rusia puede haber no reducido esa producción tanto como se esperaba o como había prometido en un primer momento. Al final, lo cierto es que esto es una parte solo del reportaje de Wall Street Journal, pero hay partes también más interesantes del trabajo que han preparado los compañeros del medio estadounidense, porque al final esas desavenencias que hay entre los saudíes y los rusos no son una novedad, los hemos visto en otros periodos de la historia donde también ha habido bastante, rencillas entre los saudíes y los rusos. La cuestión es que el periódico también concreta exactamente cuál es el nivel de precio del petróleo con el que acabaría el nerviosismo de Arabia Saudí. Es decir, el nivel del petróleo donde Arabia Saudí quiere que se sitúe el crudo, el oro negro. Bueno, son concretamente, ya les avanzo, $81 el barril. Es decir, todavía no está ahí. Y por eso está causando tanto nerviosismo en Arabia Saudí. Por eso escuchábamos al ministro de Energía, de Petróleo, la semana pasada decirle a los bajistas de nuevo: ojo, tengan cuidado, porque al final son ellos los que tienen la llave de la oferta, la llave que podría hacer que si recortan de nuevo producción de petróleo volvamos a ver quizá un shock en este precio del oro negro. Bueno, fuentes del diario de Wall Street Journal aseguran que el presupuesto de los saudíes requiere que el crudo se sitúe por encima de ese nivel. Y claro, eso está haciendo pues que los de Arabia Saudí ahora mismo pues se le estén complicando los grandes planes que tienen por delante dentro de los próximos 5 años. Y es que claro, el Reino de Arabia Saudí tiene proyectos tan grandes por delante que incluso dentro del país los califican como gigaproyectos. Sin ir más lejos, piensen en un super resort que ya están empezando a hacer en el Mar Rojo, concretamente. Ya están poniendo a punto lo que se va a conocer como el Red Sea Global, que es un resort hotelero gigante, ya les avanzo. Si lo buscan en Google van a poder ver imágenes directamente de ese resort, que son bastante impactantes. Un tamaño, por cierto, el que va a tener, que va a igualar incluso el tamaño de países, y no estamos hablando de países extremadamente pequeños, como pudiera ser, por ejemplo, Andorra, Mónaco, se me ocurre, sino
países como por ejemplo el caso de Bélgica. Ese tipo de tamaño es lo que va a tener, o eso es lo que se dice, este resort Red Sea Global que está preparando Arabia Saudí en el Mar Rojo. Estamos hablando, claro, de un país, Bélgica, que tiene 30.688 kilómetros cuadrados. Así que fíjense, claro, se preguntarán qué tiene este hotel, que desde luego tanto dinero le va a costar a Arabia Saudí, que tiene ahora tan preocupados a los gobernantes saudíes porque el petróleo está muy bajo en función de ese break-even que necesitan en los $81. Pues claro, el resort va a tener 50 hoteles, 8.000 habitaciones, 1.000 propiedades residenciales, un aeropuerto internacional dentro del resort incluso. Claro, para esto se necesita mucho dinero para poder financiarlo. Y la clave para Arabia Saudí, una nación petrolera, es que el petróleo siga subiendo en precio. Claro, van a construir incluso dentro de ese resort, para que se hagan ustedes una idea, un hotel dentro de la roca del desierto, un lugar con 25 millones de plantas en medio del desierto, una isla con 11 hoteles, un curso de golf también profesional, con también esa isla va a tener un beach club propio, un puerto propio también, un complejo con 40 villas en medio del desierto y una isla que va a ser el lugar donde se construya ni más ni menos que un resort de la cadena Ritz-Carlton. Claro, el propietario del proyecto es directamente el Estado, al final Arabia Saudí, a través del Fondo Soberano. Y bueno, incluso hace unas semanas se llegó a plantear la posibilidad de que precisamente este proyecto acabara saliendo a bolsa en el año 2026 para poder recaudar más financiación. Arabia Saudí necesita dinero para poder financiar todos estos proyectos, megaproyectos, gigaproyectos, como los llaman en el país que tiene en mente. Claro, no es el único extravagante, lujoso y caro que están preparando los saudíes. También están preparando un nuevo concepto de ciudad que se va a llamar Mirror Lane. Una ciudad, tenemos imágenes de esa ciudad, a ver si nuestros compañeros se la pueden poner. Una ciudad que va a estar desplegada en una línea exclusivamente, va a ser una ciudad bastante vertical, en una línea de 75 millas concretamente, y que solo va a tener unos pocos metros de ancho, porque va a ser, como digo, una ciudad rectilínea entre dos muros paralelos gigantes, que además van a ser dos espejos. Vamos a ver si los compañeros pueden ponerles las imágenes, ahí lo tienen, porque desde luego que es difícil imaginárselo. Lo más claro es poder ver esas imágenes de lo que se está planteando hacer Arabia Saudí en medio del desierto. Por cierto, les decía que va a ser una ciudad construida entre dos muros paralelos, que al final también van a ser espejos por la parte de fuera, para que no se rompa esa imagen del paisaje del desierto, con de repente pues ahí en medio 75 millas de un bloque de muro, un muro pues que al final puede romper un poco bastante el paisaje. Por eso van a hacer también que esos muros puedan tener, como les decía, pues espejos, para que se pueda seguir viendo todo el paisaje del desierto. Claro, un proyecto así de ambicioso al final tiene un presupuesto también muy ambicioso. De hecho, se estima que podría tener un coste del entorno del $1 billón. Es prácticamente lo que equivale al PIB de España, para que se hagan ustedes una idea de lo que puede valer hacer esta ciudad tan tecnológica y en medio del desierto, como está planteando hacerse en Arabia Saudí. Por cierto, ahí se podría vivir, concretamente podrían vivir allí 5 millones de personas. Claro, esos planes extravagantes y caros pues al final no se pueden financiar por un gobierno que vive del petróleo, cuando el petróleo en este caso está ahora mismo cotizando en los $75 el barril. Arabia Saudí tiene claro cuál es su break-even, los $81 el barril. Por eso no duden que Arabia Saudí no se va a quedar de brazos cruzados, pues a la hora de poder hacer algo para que el petróleo vuelva a apuntalar y que puedan financiar un poquito mejor esos proyectos, megaproyectos que tienen en marcha y ahora mismo en mente también en Arabia Saudí. Hoy seguimos hablando de Arabia Saudí en esta última clave de la tarde, porque vuelve a ser noticia. Financial Times ayer aseguraba que el Banco Multilateral de BRICS, ya saben, ese grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, va a ser, se está hablando por parte de Arabia Saudí con este banco para poder ser admitido como país, como 9º miembro. Una operación, por cierto, que sería una especie de win-win para ambos ganarían. Sería una manera de que Arabia Saudí se pudiera acercar más a China, y también sería una manera de que el Banco de los BRICS pudiera hacerle frente a sus rivales surgidos en el mundo financiero de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial. Vamos a explicar un poquito en detalle exactamente qué es ese banco BRICS. Realmente es llamado el New Development Bank, concretamente el Banco de Nuevo Desarrollo. Fue creado en el año 2015 por el llamado Grupo BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Y el objetivo estaba en prestar dinero a proyectos de desarrollo de economías emergentes. Concretamente ya ha prestado 33.000 millones a más de 96 proyectos en las 5 naciones miembro fundadoras y también ha ampliado su membresía para incluir los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bangladesh. Arabia Saudí representaría pues otro accionista más, pero con mucho dinero en este caso. Y el banco, claro, también a su vez está intentando evaluar la capacidad que puede tener para movilizar fondos, después de que al final la guerra en Ucrania haya también generado mucha preocupación sobre la dependencia que existía del Banco de Rusia. Al final Rusia es miembro fundador y tiene una participación de alrededor del 19% dentro de ese banco BRICS, como les decía. Uno de los mayores problemas de estos bancos multilaterales está en obtener dinero y que ese dinero sea suficiente como para poder abordar todos los desafíos sociales y económicos que tienen esos países. Pero además, el Banco BRICS tiene otro desafío: financiar todos esos nuevos proyectos en monedas locales y no depender del dólar. Una manera de fortalecer esos mercados nacionales y proteger también a sus prestatarios del riesgo de las fluctuaciones cambiarias. Es que claro, los miembros tienen monedas que no son completamente convertibles dentro de la arquitectura actual. Y las economías del sur global al final también sufren mucho impacto de esas fluctuaciones repentinas en los tipos de cambio. Así que contar con Arabia Saudí, su músculo financiero y bueno, desde luego su moneda, también es otra manera de seguir apostando dentro del mundo más bien oriental por la desdolarización del mundo. Así que veremos si finalmente Arabia Saudí entra en este banco BRICS y veremos si esto pues cambia algo en el panorama geopolítico mundial. Bueno, terminamos ya estas claves de la